Buenas noches, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Hola, profe, buenas Hola, noches. profe, ¿cómo va? Muy bien, ¿ustedes qué han hecho? ¿Cómo han estado? Vamos a dar Bien, inicio. profe, bien, bien. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Qué bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy. Voy a llamar a lista, por favor, para que me contesten. Arrancamos. Jenny María López Buitrago. Jenny María López Buitrago. No la veo por aquí. Andrés Lizarazo Orozco. Andrés, ¿está por aquí? Profe, buenas noches. Ok, buenas noches, Andrés. Paula Andrea Castaño García. Hola, profe, buenas noches. Muy buenas noches, señorita. Valentina Barco Arcila. Valentina Barco Arcila. No la veo. Mariana Vargas Correa. Mariana Vargas Correa. No la veo. Laura Camila Fernández Betancourt. Profe, presente, buenas noches. Ya que llegó, ¿cierto? Buenas noches. Sí, profe, ahí acaba de entrar. Salvó la campana. Mentiras que no, ya vemos a Profe, volver a buenas llamar. noches. Bienvenida. Juliana Marcela Palacio Arango. Hola, profe, presente. Muy buenas noches. Isabela Franco Aristizábal. Hola, profe, buenas noches. Muy buenas noches. Lady Joana Mayorga Uribe. Profe, pues a ella siempre, es que ella impresiona una vereda, entonces a ella o se le va la luz o se le va el internet o algo le pasa. Creo que es por eso no está, pero ya le timbro y ya le digo a ver lo que le pasó. Vale, está bien, muchas gracias, Lady, muchas gracias. Manuela Cortés Marín. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, señorita. Juan Esteban Valencia Giraldo. Buenas noches, profe. Juan Esteban, buenas noches. María Camila Cifuentes. Presente, profe. Muy buenas noches. Juan Pablo Tavares Martínez. Profe, muy buenas noches, presente. Muy buenas noches, Juan Pablo. Leslie Cristala Velasco Quirós. Presentísima, profe. Por ahí está hace rato. Juan Alejandro Bedoya Quintero. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Alejandro. Ingrid Tatiana Escalante Plaza. Presente, profe. Ok, qué bien. Profe, si de pronto me desconecto porque aquí ya está tronando mucho y de pronto se va la energía. Listo, está bien, estaremos pues atentos, Gracias. Tatiana. Muy bien. Gina Daniela Cardona. Profe, buenas noches. Soy Valentina Barco, qué pena, apenas me pude conectar. Listo, Valentina, ya vuelvo a llamarte. Ok. Gina Daniela Cardona Cardona. Gracias, profe. A ti, Valentina. No está Gina. Valentina Regalado Tangarife. Valentina Regalado Profe, Tangarife. Dani ya se conecta, es que ella también vive en una vereda y también está como regularcito el internet, pero ahí está intentando entrar. Listo, ok, muchas gracias. Bernardo de Jesús Maldonado Amaya. Acá, profe, acá. Está chicaneando con el pescado usted hoy, ¿no? Nada, profe, un sobradito que me dieron ahí. No, está muy bien, está muy bien. Sebastián Navia Casas. Ahí está. Volvemos otra vez, a ver quién ha llegado. Jenny María López Buitrago, me pareció la lista entrar. Buenas noches, presente. Sí, por ahí estaba, muy bien. Valentina Barco Arcila. Valentina. Hola, profe, presente. Listo, ok. Mariana Vargas Correa. No ha llegado. Lady Joana tampoco ha llegado, ¿cierto? Gina Daniela y Valentina Regalado. Bueno, nos faltan 4 personas todavía. Bueno, muchachos, ¿por dónde empezamos el día de hoy? A ver, yo quisiera como retroalimentar lo que hicimos hace 8 días, ¿les parece? Antes de seguir. Creo que es como la manera, Perfecto, profe. es como la más correcta, ¿cierto? Bueno, ¿alguno de ustedes tiene por ahí de pronto el quiz que hicimos? Lo voy a buscar si lo tengo por aquí.
No sé ni en dónde lo tengo. A ver. Tenemos por aquí uno, a ver qué dice este que tengo aquí. ¿Alguien lo tiene por aquí que lo vaya leyendo, por favor? No, profe, yo no lo tengo. Venga, yo lo descargo entonces de allí del grupito del WhatsApp. Bueno. En un momento les comparto pantalla. Listo, ahí sí ya me están viendo, ¿cierto? Muy bien, ¿quién me ayuda a leer, porfa, y lo vamos Sí, resolviendo? Ok, muy bien. ¿Quién me ayuda a ir leyendo, porfa, y lo vamos resolviendo? Yo voy tomando nota también. Impuesto de renta y complementario. Primero, ¿qué son las ganancias ocasionales? ¿Cuál es la tarifa de ganancias ocasionales en Colombia? Muy bien, muchas gracias, María Camila. ¿Quién me ayuda a responder esa? Profe, el 10%. ¿Cómo, Bernardo? Pues creo que es el 10%. La De tarifa, ganancia ¿cierto? ocasional. Una tarifa del 10%. Sí, señor. ¿Y para rifas, apuestas similares de cuánto es? 20%. 20%, muy bien. ¿Y qué son las ganancias ocasionales? Es todo aquello que incrementa nuestro patrimonio. Es todo aquello que incrementa nuestro patrimonio. Bien. ¿Alguien más me quiere ayudar? Son esas ganancias esporádicas o de forma espontánea que uno adquiere al patrimonio. Listo, Laura. Entonces, son aquellos ingresos que se perciben por actividades esporádicas, ¿cierto? Yo no me dedico a esa actividad. Y para que complementemos algo que Bernardo decía, me incrementan mi patrimonio, ¿cierto? Las tarifas son 10% de ganancia ocasional normal, pero cuando son apuestas, rifas y similares es el 20%. ¿Listo? Muy bien. Profe, te tengo una pregunta. Dale, Juan Pablo. Pero digamos, pues, yo tengo amigos que van a casinos, entonces, cuando los amigos míos están jugando en casinos y ganan pues 100.000, 200.000 pesos, eso no se les retira el 20% y se considera una ganancia ocasional. Pues, Claro, acuérdate que hay una exención y es que lo que valga menos como de 1.500.000 pesos no paga ganancia ocasional, que es la excepción de las rifas. Sí, o sea, hay que decirle a ellos, siga apostando bajito para que cuando gane se lleve la plata completa. Si apuesta y gana 5, 6, 10 millones, le van a sacar 20. ¿Listo? listo, profesor. Ok, muchas gracias. Muy bien. Sigamos con la otra. Dice, ¿qué es una herencia, un legado y una donación y cuál es la diferencia entre cada una? Ahí sí, estoy en el terreno de ustedes, muchachos. Bueno, sigues al enajenar un bien, un mueble se considera ganancia ocasional. Me salté esa, Bernardo. Uy, qué bien. ¿Qué respuesta tenemos para esa? Al enajenar un bien mueble o inmueble, ¿hay ganancia ocasional o no? Sí, claro. Siempre. ¿O en qué casos no? ¿O en qué casos sí? ¿Cuál es la condición de eso? Profe, una de las condiciones es que si se vende por el valor en que se adquirió, pues no hay ninguna ganancia. Pero si se vende por un valor superior y después de tenerlo 3 años, si no mal no recuerdo, ese sería 2 años, exacto. Entonces ya sí... Nadie le está soplando, ¿cierto? No, ahí sí entonces se causaría una ganancia ocasional. Muy Pero bien. pues no tiene lógica que tú tengas un bien que compras al mismo precio, lo vendes al mismo precio o menor, ahí no hay ganancia ocasional. Estamos de acuerdo. Siempre va a ser si va a ser en una venta superior, sea un bien inmueble o un carro, por ejemplo. Muy bien. Ahí debe pagar renta plena, que es el 31%. Muy bien, vea ese punto que dice Bernardo ahí, está bien importante. Si yo tengo el bien por menos de 2 años, lo que yo me gane en la venta lo voy a tener que pagar como renta plena al 31. Pero si tuve el bien por más de 2 años, lo que yo me gane entre el precio de compra y el precio de venta, esa ganancia que yo tenga, pagará solamente el 10%, que es la ganancia ocasional. Muy bien, buen punto ahí. Venga, yo apuntando los que me van participando porque hay que ayudarles, ¿cierto? Entonces, pongámosle emoción a esto. Aquí ya está Bernardo, está Juliana, está Laura. Bueno, sigamos. ¿Qué es una herencia, un legado y una donación y cuáles son las diferencias?
pues una herencia y un legado tiene que, como su principal razón, pues que tiene que ser por causa de muerte, ¿cierto? A diferencia de la donación, la herencia pues se deja universalmente los bienes a las personas, a los herederos. En cambio, en el legado se debe hacer por medio del testamento y solo adquiere particularidades, es decir, solo adquiere aquellos beneficios. En la herencia sí se puede pues como dejar también las obligaciones, las deudas. Y la donación pues no es por causa de muerte, se deja pues como sin ánimo de lucro, no sé, pues hay varias características. Listo, o sea que para complementar lo que Laura está diciendo allí, entonces la donación es inter vivos, ¿cierto? Las otras dos figuras tienen que ver alguien que ya se fue y no está. ¿Listo? Muy bien, ahí está pues como claramente determinado. ¿Qué es porción conyugal? Pues aquella parte del patrimonio del causante que le asignan la ley al cónyuge sobreviviente. Y Listo. pues cuando afecta su subsistencia, su mínimo vital. Exacto, cuando hay, algunos lo mencionan en algunos libros, dicen que cuando hay pobreza, entonces lo que la ley hace es que ampara pues ese cónyuge que está ahora sufriendo la ausencia del que tenía pues como el patrimonio. Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias. ¿Qué son concursos hípicos o caninos y cuándo se debe pagar impuesto de ganancias ocasionales y cuándo se paga renta normal? Ya uno. Ingrid y Tatiana. Ingrid, ayúdame, porfa. Repite, profe, por favor. Te escucho, dale. En ese puntico, ¿sí me estás viendo allí? No, como se entrecorta, no le escucho, profe, ¿me repite, por favor? Claro. Mira, estamos mirando el tema de concursos hípicos o caninos. ¿Te acuerdas del tema? Sí, señor. ¿Qué es eso? ¿Qué te acuerdas de eso? Son los concursos que hacen en hipódromos, algo así, Sí, así es. de así caballos y de perros. es. Ajá. Sí, sí, profe, ¿quién necesita saber de ahí? Es que se entrecorta, no lo escucho bien. Dale. ¿Te acuerdas cuando el premio se graba con ganancia ocasional y cuándo con impuesto de renta normal? Bueno, voy a tratar de acordarme porque Dale. ni siquiera tengo aquí computadora en la mano. Yo recuerdo que ahí decía que se podía, que en el único momento que pagaban impuesto era el dueño del canino o del caballo, pues no me acuerdo cómo se le dice al caballo, El equino. ¿cómo? El equino y el canino. Eso, el equino y el canino, cuando, espérame que yo intento acordarme. Ahí está mire el compu. Ah, vale, sí, es que como estoy desde el celular casi no se ve. Vale, sí, ahí dice que no están sometidos de ganancia ocasional en retención, pero había una parte en la que sí decía que sí les cobraban el impuesto. Ah, sí, mira, ahí dice, sí. Cuando el premio sea obtenido por el propietario del caballo o el can acreedor al premio, como recompensa por la clasificación en una carrera, este se grabará con renta a la tarifa del contribuyente que percibe y podrá ser afectado con los costos y deducciones, que no veo bien, profe, perdóneme por leer tan mal. Tranquila, no te preocupes. En el impuesto sobre la renta. Ajá. Esa pregunta está casi que textual, ¿no? Perdón, ¿cómo, profe? La pregunta en el quiz está casi como textual, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces, en síntesis hay concursos de caballos y concursos de perros, ¿cierto? Concursos Sí, señor. equinos y caninos. Entonces, cuando hay un premio por concepto pues de las apuestas que yo tengo en ese tipo de competencias o de carreras, eso tiene ganancia ocasional siempre y cuando tenga un valor superior a 410 VTs.
Pero el dueño del caballo, el propietario del animalito, del perrito, del caballito, él obtiene un ingreso y ese ingreso sí es grabado con renta normal, o sea, como decía Bernardo hace un rato, al 31%. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, señor, correcto. Ok. Muchas gracias, Tatiana, muchas gracias. Este otro punto, no te preocupes, dale que no hay rocho. El segundo punto decía, el señor Aristóbulo Díaz Castaño decidió hacer su testamento, pero decide entregar sus bienes en vida. ¿Qué consideraciones se deben tener en este caso? Va a entregar sus bienes en vida. Él hizo un testamento, pero después del testamento dijo, no, venga, yo voy a entregar esto de una vez. Yo quiero que todo el mundo de una vez tenga lo que le corresponde y que no haya bonche cuando yo no esté. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta allí? Es la repartición de herencia en vida, es la figura jurídica. Listo, una repartición de herencia en vida. ¿Y qué consecuencias tributarias tiene eso? Profe, pues yo creo que la responsabilidad recae sobre las personas a las cuales se les va a entregar a título pues, ese patrimonio, o sea, ella sería la responsabilidad para ellos. De acuerdo, quien recibe es quien tiene la responsabilidad con el Estado de pagar. ¿Y qué paga? Ganancias ocasionales, profe, del 10%. Listo. Muy bien, entonces ahí estamos claros, ¿cierto? Eso podríamos decir que esa es una figura de herencia, legado o donación. ¿Qué figura es esa? Es, profe, se puede asimilar a una donación. Se asimila a una donación porque están entre vivos, ¿cierto? Están inter vivos, Juan Pablo. Sí, profe, sí. Muy bien, ok, muy bien, excelente ahí, muchachos. Recuerden eso, que entre intervivos sería una donación. Tenemos ahora este tercer punto, dice, Camila Castroviejo Tangarife posee desde el 1 de febrero del 2015 una vivienda en el sector del barrio Estrella de Manizales. El valor de dicho inmueble o de dicho bien en el predial es de 190 millones. Decide venderlo esta semana. El valor de la promesa de compra-venta es de 750 millones. La señora le pide a usted asesoría para realizar el proceso de venta y de pago de los impuestos correspondientes. La señora quiere comprar en el corto plazo una casa en el sector de la Florida. Se aburrió viviendo en la ciudad, se va para la Florida. Tenga presente si existe alguna estrategia tributaria para disminuir el valor de los impuestos a pagar. ¿Qué respondieron allí? Pues yo respondí de la siguiente forma. Yo respondí, el valor de la promesa de la vivienda era 750 millones. Sí. Tenemos que tener presente que 7.700 VT son exentas de pagar impuestos, así que le resté a esos 750 millones el valor de las 7.700 VT. Y sobre lo que me sobró, por ganancia ocasional, se dedujo el valor a pagar. Listo. ¿Y cuántos son las UETs? ¿El dinero cuánto da eso, Bernardo? Era 279.571.600. ¿De dónde sacaste esa cifra, Bernardo? ¿Te acuerdas? De las 7.700 VT. Entonces miremoslo, ¿dónde está? Esto está por aquí, como en el 311, ¿cierto? 311 rayado. ¿Sabías que aplicaste ahí, el valor verdad? de la VT era 36.308. Listo. Y bueno, ¿pero por qué sacaste 7.700? No entiendo eso. ¿De dónde sacaste eso? Porque eso es lo que queda exonerado de pagar impuestos. Ah, perdón, es 3.507. Ahí me equivoqué, bro. No, vamos despacio. Dame un segundo que por aquí llegó Lady Joana Mayor. Ok, ahí ya la vamos a entrar. Bien, vamos despacio. ¿Qué figura aplicaste ahí, Bernardo? Apliqué el valor de la promesa. Sí. ¿Cierto? O sea 750 millones. Sí, señor. ¿Cierto? 750. ¿Qué más? En lo que da en las 7.700 VT, que es una exonerada de pagar impuestos. Sí. Pero ¿de dónde sacaste 7.700? Esa es la que tengo duda. ¿Será de aquí? ¿De esta o qué? De pronto de los ejemplos que hicimos en el... Listo. Ahí es donde yo quiero mirar porque varias personas me hablaron de 7.700 VTs y no supe de dónde.
Profe, Miren. yo lo hice diferente. Dale, te escuchamos. Entonces de Cuéntanos. pronto me equivoqué, profe, yo por ese lado, no sé. No, ya miramos, Bernardo. Ya miramos a ver dónde está el tema. ejercicio fue que la señora, pues para bajar ese impuesto, lo que debía hacer era consignar ese dinero en una cuenta AFC, Ajá. toda vez que tenía pues pensado conseguir una vivienda, y que debido a esto la ley le da una opción de tener una excepción, es decir, unos impuestos exentos cuando son 7.500 VTs. Sí. Y restándole eso al monto, pues solo lo quedaría pagar ese impuesto sobre 477.690.000. Ajá. Entonces, me voy a ir un poco más adelante, 311-1. Aplicaste este, Julián. Sí, señor. Listo. Bueno, perfecto. Porque es que aquí dice, mire, si usted abre una cuenta FC y usted mete la plática ya, lo podemos exonerar hasta en 7.500 VTs. 7.500, ¿cierto? Bien. Creo que estamos ahí de acuerdo, Juliana. De todas maneras, quiero mirar algo que de pronto les pasó a algunos de ustedes, y fue que creería yo, no sé, estoy pensando hasta de pronto mal, y es que de pronto se confundió, no se aceleró un poco al mirar las ganancias ocasionales exentas, ¿cierto? Porque lo que habla de 7.700 VTs, por ejemplo, aquí en este caso, es que dice, mire, sobre qué no paga ganancia ocasional, o sea, que está exento. Está exento el equivalente a las 7.700 VTs del valor del inmueble de propiedad del causante. O sea que aquí hay alguien que falleció, ¿cierto? Si ustedes miran estas ganancias ocasionales exentas, dice 7.700 cuando hay un causante, las primeras 7.700 del inmueble propiedad del causante, o sea que ninguna de estas dos aplicaría. El tercero dice el equivalente a las primeras 3.490, pero aquí también me está hablando de herencia o legado, también hay un causante. Este cuarto punto me dice el 20% de los bienes y derechos regidos por personas diferentes a los legitimarios y al cónyuge superstite, o sea, el sobreviviente. O sea que en todos estos me está hablando, mire, me dice herencias o legados. Estas exenciones, estas ganancias ocasionales exentas, se dan cuando hay un fallecido, ¿cierto? Mire que en todas pasa eso. Lo que no sucede en el artículo 311, aquí se vea la estrategia. ¿Cuál es? Abra una cuentica de FC y las 7.500 VTs de esa consignación, sobre ese valor usted no paga ganancia ocasional. Sí, me causó curiosidad, ¿cómo eso? Un error ahí de matemáticas. Yo sé que el concepto está claro, entonces téngalo en cuenta pues ahí las personas que de pronto lo hicieron por ese lado. Sigamos con el otro. Vamos con el cuarto. ¿Listo? El cuarto quiero que le pongan mucha atención, porque este cuarto tiene 2 puntos. Allí hay 2 puntos. ¿Quién me ayuda, por favor? A leer la pregunta. Sí, ¿quién me ayuda, por favor, ahí? Carlos de la calle Arias se ganó el baloto. Fueron Sí. 15.000 millones de pesos. Sí. Lo contrata usted para revisar qué debe hacer y qué impuestos debe pagar. De acuerdo. Él dice que quiere entregar la mitad del premio a su esposa y a sus 3 hijos. Sí, de ¿Qué acuerdo. impuestos deben pagar en ambos casos? Ajá. O sea que hay 2 casos ahí, ¿no? Nosotros... Sí, profe, yo quiero... Dale, Sigue, Camila, Paula. que siga contigo. No, Paula, tranquila. Profe, yo quiero pues hacer como énfasis en los 2 casos que se dieron ahí. Sí. Una, pues fue que él tenía que pagar la ganancia ocasional por el 20%, porque fue, pues, según el artículo 307, numeral 4, creo que es el estatuto tributario, dice Sí. que cuando son como premios y todo eso es el 20%. Y la segunda es mirar pues que él estaba como ya repartiendo la herencia. Yo le tomé como el artículo 307 en el numeral 3. Lo tomé por ese lado y pues ahí de como saqué lo de la ganancia ocasional que debían pagar. O sea, eran 2 cosas aparte. Por los 1.500 millones, por los 15.000 millones de pesos tenía que pagar pues el 20%, independientemente de que le dejara la mitad a sus hijos y a su esposa. Pues la esposa y los hijos ya en otro proceso tenían que pagar lo de ganancia ocasional, lo que les tocaba ahí. Listo. Muy bien. Profe, una pregunta, es que yo le expliqué de la misma manera a la compañera, pero después pero alimentando el ejercicio, me fijé en el numeral cuarto de ese mismo artículo donde dice que se hace en intervivos. Sí. O sea que sería mejor por ese numeral cuarto. Yo lo hice por el tercero, pero
el cuarto donde dice que es intervivos. Ya, listo. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a dilucidar todo eso. Pero perdón, yo quiero escuchar a María Pero ahí Camila. no sería como una donación. Pues, o sea, yo lo tomé así. Pero yo lo primero que hice fue distribuir el porcentaje de la ganancia, que fue el 50% para Carlos y el 12.5% para su cónyuge y para cada uno de sus hijos, de sus 3 hijos. Pero entonces, ¿sobre qué valor, Bernardo? ¿Sobre qué valor lo hizo? Sobre los 15.000 millones, o sea, distribuir los 15.000 millones en 5 partes, el 50% para Carlos Sí. y el 12.5% para cada uno. Miremos entonces cómo quedó eso. Voy a cambiarme aquí de pantalla, voy a una pantallita aquí aparte. ¿Sí? Este punto es el que estamos revisando en este momento. Perdón, yo lo pongo aquí más claro. Profe, pero ese punto tenía dos opciones, ese punto tenía dos puntos, valga la redundancia. El primero era que él tenía que pagar el impuesto de ganancia ocasional por apuesta, que es de 20%. Sí, de acuerdo. Así es. Y el otro yo lo hice también con el numeral donde dice que sería como una donación entre vivos, y estas personas pues tendrían que pagar cada una el impuesto sobre ese porcentaje que les quiso adjudicar. Digamos que hay dos puntos. Yo, profe. Vale, Juliana, vale. Muy buenos tus aportes. Sí, Juliana, valga la oportunidad para decir que veo que tienes conceptos muy claros. Eso me llena como de mucha tranquilidad. Venga, revisemos el punto cómo está, muchachos. Aquí dice, mire, el señor se ganó el baloto. ¿Cuánto le van a dar? 15.000 millones. Hasta ahí hay una ganancia ocasional por rifa, ¿sí o no? ¿Cuánto es el porcentaje que hay que sacar? ¿Cuánto? El 20%. El 20%. El 20%. 3.000 millones. Exacto. Entonces, este valor por el 20%, ¿cuánto me queda? Quedan 12.000. Quedan 15.000 menos este, quedan 12.000. O sea, de lo que él recibió 12.000. Estamos hasta ahí, ¿cierto? Ahí se termina el primer punto. Viene el segundo. Ahora sí, volvamos a leer, dice: Carlos de la calle Arias se ganó el baloto, fueron 15.000 millones. Lo contrata usted para revisar qué debe hacer y qué impuestos debe pagar. Debe pagar 3.000 millones de ganancia ocasional. Esta es la primera respuesta. Entonces lo pongo más grandecito que veamos todos. Y dice: él decide que quiere entregar la mitad del premio a su esposa y a sus hijos. ¿Cuánto fue lo que le dieron? 12.000, porque ya había, pues eso fue lo que le quedó. Es correcto, o sea, va a dejar el 50 para él y el otro 50 lo va a repartir para los demás, ¿cierto? Entonces, esto dividido 2 serían 6.000 para cada uno de ellos, ¿cierto? 6.000 para cada uno. Recuerde, de estos 6.000 él no paga nada porque ya los pagó. Él pagó sobre 15.000, pagó ya la ganancia ocasional. Él tiene la parte del libre. Ahí terminó el primer punto. Pero cuando él decide entregarle a su familia la mitad del premio que le dieron a él, o sea, los 6.000, eso significa que le va a entregar a la esposa y a cada uno de sus hijos. A un hijo, al otro hijo y al otro hijo. A cada uno de ellos. ¿Cuánto le va a entregar a ellos? Le va a entregar el 25% de esto. ¿Es así, cierto? ¿Estamos o no? Sí, Sí. Listo, o sea que a la esposa le da 1.500 y a cada uno de los hijos de 1.500. Para ellos, digamos Pero que... tienen que pagar 10%. Muy bien, Manuela. Manera de donación. Excelente, Manuela, excelente. Aquí está la figura de la donación. ¿Por qué la figura de la donación? Porque hace un segundo, cuando estamos hablando del punto 2, decíamos que la donación es intervivos. Al ser intervivos, ¿qué está haciendo él? El papá le está dando 1.500 a cada uno de ellos. Vea, tenga 1.500, mijita, y váyase a comprar los regalos del Día del Hombre. Uy, Bernardo, ¿cómo me vio? Sobrado, sobrado. Mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No pueden comprarle alguna cosita a uno? Ave María. En el centro no cabía la gente hoy. Cierto, Hoy es ¿verdad? el día de San José, o sea que hoy es el día del padrastro. Ay, no. Bueno, sigamos con esta tributaria, más bien no discutamos las cosas tan complejas. Eso es más complejo que esto. Ellos están recibiendo cada uno 1.500 millones. La ley dice, mire, cuando usted reciba algo que es esporádico,
pero que aumenta su patrimonio, el Estado le dice, hágame el favor y me entrega el 10% de lo que reciba. El 10% de cada uno, ¿cuánto es? 1.500 por el 10%. Casi siempre le da este valor. ¿Estamos de acuerdo o no? Juliana, ¿era así como tú decías? Sí, profe, pues así lo hice yo. Sí, así lo Profe, hiciste muy bien. Pues yo también lo hice así, pero luego pensé en lo de la herencia en vida, como para exonerarlos de los impuestos, pero pues no lo hice así, lo pensé luego, pero también se podría hacer de esa manera. Lo que pasa es que la herencia en vida como tal nos enreda un poco, porque mire, la verdad es que realmente aquí estamos hablando de una donación como tal. La donación a mí no me permite ninguna exención de impuestos, me exige que le pague el 10% de ganancia ocasional, ¿cierto? Entonces ese es como el punto que tenemos allí. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Dale, Juan Pablo. Pero digamos, si no, lo que hay que hacer es sin exceder. El artículo numeral 4 dice que sin exceder las VTs, pero yo... Miramos ¿cuál miramos acá? Numeral 4, 2.990 VT. Listo, pero mira lo que dice. Que supere. De acuerdo, vamos a mirar el artículo 307 que me habla de ganancias ocasionales exentas, ¿cierto? Y dice, las ganancias ocasionales que se enumeran a continuación están exentas del impuesto de ganancias ocasionales. ¿Qué está exento? Punto 4, el 20% de los bienes y derechos recibidos por personas diferentes de los legitimarios y el cónyuge supérstite, diferentes a ellos, por concepto de herencias y legados. Por eso es importante determinar que aquí no estamos en una herencia o un legado, sino en una donación. Entonces es importante determinarlo desde allí. En ese orden de ideas, yo no estoy, digamos que en este punto no calificaría para pagar o para obtener más bien esta exención de este impuesto, de este 20%. Entonces ahí no lo podría hacer. ¿Me hago entender allí? Profe, venga, le puedo hacer una pregunta. Sí, dale, cuéntame. Profe, ¿se va por favor otra vez a la tablita de Excel? Gracias. Claro que sí, está. Sí, listo. Es que acá me perdí un poquito, ¿cierto? Ah. El premio son 15.000 Sí. millones, ¿cierto? Sí. Entonces, estos 3.000 millones restantes que hay ahí serían el 20% de las ganancias ocasionales. Sí, es el 20% del impuesto. Porque recuerda Me que, perdí ahí. listo, recuerda que cuando son rifas, apuestas y similares, la tarifa no es del 10, es del 20. Juan Alejandro, ¿cierto? Y como se ganó el baloto, como es una rifa, entonces de una vez la gente del baloto, ¿qué va a hacer? Le retiene el 20% sobre los 15.000. De una vez le sacan 3.000 millones, le entregan solo 12.000. ¿Cuál es la pregunta? Espere, Bernie. Entonces, o sea que a él le entregaron solo 12.000, no le entregaron los 15 directos y ya se había hecho entonces el descuento, no lo teníamos que hacer nosotros. Es correcto, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa con las rifas, apuestas y similares? La empresa que hace la rifa está obligada a hacer la retención en la fuente. Y como me preguntaban hace un rato, creo que era Juan Pablo, que me decía, venga, yo tengo unos amigos que van al casino y se ganan 200.000 y 300.000, no pagan nada, no les retienen. La norma dice, si usted se gana menos de 1,5 millones, no paga, pero si usted se gana más de ahí, tiene que pagar el 20% sobre el valor total del premio. ¿Me dice entender ahí, Juan Alejandro? Listo, profe, ya Sí. me quedó claro, es que porque estaba un poquito perdido de Vale. los donde habían salido, pero listo, profe, ya, gracias. Ok, con mucho gusto. Bernardo, ¿ibas a comentar algo? Contale. Sí, profe, ¿qué pasa si el premio lo hubieran comprado entre los 5? Ah, es una figura distinta. Porque entonces, en ese caso, vamos a hacer eso, muchachos. Que Bernardo me dice, vea, mire, entonces aquí no tendría yo que decir que Carlos Arias, sino que hay que decir Carlos, su esposa y sus 3 hijos se ganaron el baloto. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Todos ellos, los 5, van a ir a la empresa a decir, venga, aquí están los ganadores, toda esta familia, ¿cierto? ¿Y toda esta familia es qué? Ah, mire, hágame el favor, nos entrega entonces a cada uno de nosotros un porcentaje, o sea, el 20%, somos 5 personas, ¿cierto? Entonces el 20 a cada uno. Eso significaría que estos 15.000, por ejemplo, perdón, yo voy a
a bajar esto un poquito y lo voy a poner aquí. Digamos a Carlos... Ahí no ganarían plata él. ¿Cómo? Ahí no ganarían plata. Claro, ahorran un billete gigante. Miren, cada uno de ellos de 15.000 es el 20% para cada uno, ¿sí o no? O sea que el premio realmente para cada uno de ellos son 3.000 millones para cada uno. Son 3.000 millones. Pero le tienen que retener el 20% a cada uno. ¿Cuánto le van a retener? Este valor por el 20%. A cada uno de ellos le retienen esta suma. Perdón, que aquí me quedó mal. Miren lo que pasa en ese caso. La empresa como tal, los de Baloto, ¿cuánto entregaron de premio? Entregaron 15.000 millones, los mismos 15.000. ¿Ellos cuánto retuvieron? La gente del Baloto, ¿cuánto retuvo? Los mismos 3.000 millones. ¿Sí o no? Pero en este caso no hay dos figuras, hay una sola. ¿Por qué hay una sola? Porque los que fueron a reclamar el premio fueron todos los 5. En cambio, en el punto anterior dijimos, se lo ganó Carlos. Carlos fue y cobró y vino y dijo, aquí está el billete. Aquí en este colchón está el billete. Venga, le entrego a cada uno un pedazo pues para que no me molesten más. Y se van hoy viernes tranquilos a rumbear. En este caso que estamos viendo en pantalla en este momento, se ahorra, en síntesis, se va a ahorrar esta plata. Se están ahorrando 600 millones de pesos. ¿Me dice entender ahí, Bernardo? Y buen punto el suyo. Sí, señor. Ok. O sea que esta hubiera sido una forma interesante de haber dicho, venga, yo les hubiera dicho, venga, estrategias muchachos para pagar menos. A ustedes con esta estrategia dicen, venga, váyanse los 5 a cobrar. Digan que fueron los 5 los que se metieron la mano en el bolsillo para comprar el baloto. En ese caso, ese craneazo de Bernardo le permite ahorrarse 600 millones. Y Bernardo dice, yo por eso cobro el 30%, por la jugada tributaria que le tengo en la mano. ¿Cuánto es el 30 de 600? 180 millones, Bernardo, vea. Billetico, ¿sí o no? Con ese se puede ir a comer el pescado que usted quiere, pero al Mediterráneo directamente, a Italia. ¿Sí o qué? Profe, Dígame, señor. pero es que a mí no me ha quedado claro todavía el ejemplo de abajo. Dale. Porque lo que yo le decía es del numeral 4, pero después de que sigue. Derechos recibidos por concepto de donaciones y otros actos jurídicos intervenidos celebrados a título gratuito. Sí. Entonces yo pensé que, o sea, lo que uno sabía era sacar el VT de 2290. Ah, bueno, leámoslo todo, venga, leámoslo todo. Este que dice acá, Yo saqué sí. el VT de 2290 y se lo resté pues a Miremoslo, 1500. leámoslo aquí entre todos, dice. Estamos en ganancias ocasionales exentas, ¿cierto? ¿Qué voy a tener de exento? Esperen un momentico, por favor, que esto esté grabando, muchachos, que... Sí, ahí estamos grabando. Muy bien, dice, ¿qué está exento? El 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas diferentes de los legitimarios y o el cónyuge supérstite, diferentes de ellos, por concepto de herencias y legados. Y el 20% de los bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones y de otros actos jurídicos intervivos, celebrados a título gratuito sin que dicha suma supere el equivalente a 2.290 VTs. ¿Cómo lo hiciste, Juan? Porque ¿qué fue lo que te dice yo? Como en el ejercicio de que el señor Carlos le quiere dar donación a la esposa y a los hijos, entonces ya el porcentaje de cada uno era 1.500 millones de pesos. Sí. Entonces yo vi que en un ejercicio usted llega y decía, sin exceder 2.290 VT. Sí. Entonces yo saqué el valor del VT y también saqué el 20% de los 1.500. Entonces comparé y vi que era menor, o sea, que uno cogía el menor, 2.290 VT. Se lo resté y le saqué el 10%. No sé si me van a entender. Ya, no, ya te la cogí, Muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Usted erró ahí en ese ejercicio. Listo, vale. Entonces, recreémonos todos en lo que estamos, Juan Pablo. El ejercicio original son 15.000 millones, sacan la retención de la fuente, quedan 12.000. De estos 12.000 le damos 6.000 a la familia, estos 6.000, ¿sí o no? Entonces, sí, tú aquí dijiste, listo, aquí hay una donación, intervivos. Estás aplicando el 20%. Listo, entonces dijiste, miremos entonces si yo me puedo tomar el 20% como ganancia ocasional exenta, ¿cierto? Entonces, todavía no has aplicado la ganancia ocasional y vas a decir, voy a mirar
¿cuánto es el 20% de esto? Esto por el 20%. Para cada uno de los casos, perdón, yo lo coloco aquí separadito, son 300 millones. Correcto. La Ya norma me saqué el dice valor de los VT. 300 o 2290 VTs. ¿Cuántos son 2290 VTs? Ya vi lo que dices. 2290 Medio por 36.308. millones. Este. Ese, profe. Ese. Muy bien. Ese, correcto. Hombre, Juan Pablo, y sabes que tienes razón. Yo no lo había visto así. Yo no lo había visto así. Ahora que tú lo estás haciendo la observación, me parece que estás haciendo una muy buena lectura. Señores, miren lo que está diciendo Juan Pablo en este caso. Y me parece muy interesante y muy válido. Dice, como es una donación, obviamente es intervivos, la norma me está diciendo, venga, claro, pague ganancia ocasional del 10%, pero aquí puede haber una ganancia ocasional exenta. ¿De cuánto? De 2.290 VTs. Eso significaría que el 10% que yo voy a sacar, lo voy a sacar sobre 1.500 a cada uno menos 83 millones. O sea que la propuesta de Juan Pablo es que nosotros hagamos un cálculo de esa ganancia ocasional, pero no sobre 1.500, sino sobre 1.416. En ese caso, bajaríamos de 150 a 141. Uy, Juan Pablo, esa está bien. Y tienes razón, hijo. Tienes toda la razón. Muy bien, craneazo. Isabela, dime. Profe, yo también lo hice así. Muy bien, lo voy a tener en cuenta. Oh, y tienen razón, muchachos. Tienen razón. Yo no lo había visto así. Muy bien, excelente. Me va a tocar que volver a calificar los exámenes. Está muy bien el punto, Juan Pablo. Muy bien. Anótate una unidad ahí por eso, Juan Pablo. ¿Listo? Excelente el punto. No, muy buena lectura, amigo. Eso es lo que me gusta a mí de estos cursos. Muy bacano. Buen punto, muy buen punto. Muy bien. ¿Alguna otra observación, muchachos? Listo. Juan Pablo Tavares, ¿cierto? Sí, profe. Aquí lo estoy apuntando. Creo que nos estaría llegando la nota gratis. Ahorita, mijo, ahorita yo voy a volver a mirar este punto con los ojos que me está mostrando Juan Pablo y lo revisamos. En términos generales les fue bien. En términos generales les fue bien. ¿Qué es lo que pasa? De pronto a veces no los puedo juzgar a ustedes. En los números a veces les traicionan las cifras. Eso me puede percatar. ¿Sí? Me llamó la atención una persona que se confundió entre 15.000 millones y 15 millones. Le faltaron 3 ceritos. Aquí. Lo hizo sobre este valor. Entonces yo digo, bueno, ahí me toca que mirar a mí como el tema del concepto y demás, pues porque no es justo con ustedes pues llegar uno y decir, no, venga, es que la diferencia es muy grande. El concepto está bien, entonces me toca hay que mediar pues con la situación. Cosas como esas pasar. ¿Me hago entender ahí, Juan Alejandro? Sí, profe, gracias. Ok, a usted, mijo, muchas gracias. Y no tirarnos muy duro. No, créame que traté de hacerlo como con dedos de ángel, pues, porque vuelvo y repito, mire, yo sé que el tema de números para ustedes no es muy, digamos, muy apetecido, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre ustedes y yo. A mí los números me apasionan, ustedes dicen, no, oiga, a mí los números más bien poquito, pero estoy mirando sobre todo el tema del concepto. Tan juiciosos. ¿Cómo, Manuela? Además, nosotros tan juiciosos que somos. No, y sobre todo Manuela como es de juiciosa, ¿ah? No, por Dios santo. Ah, profesor, sí es cierto. Yo no estoy diciendo que no, estoy diciendo que sí. Muy bien. Entonces, ahorita más tarde, muchachos, vuelvo a verificar y les pongo ahorita la notica ya para que la revisen. ¿Listo? Bueno, arranquemos con el tema de hoy, ¿les parece? Que el tiempo es oro. Muy bien, muchachos, vamos a hablar de tipos de sociedades el día de hoy. ¿Se acuerdan del régimen de sociedades o no? ¿O no lo han visto? Sí, profe, ya lo vimos. Sí. ¿Y te acuerdas de algo de todo eso, Laura, o no? Profe, sí, por algunas sociedades pues, para acciones simplificadas, por comanditas, Muy bien. recibidores. Excelente, Laura. De eso vamos a hablar el día de hoy, ¿cierto? Vamos a mirar los tipos de sociedades pues, que vamos a tener que ir hoy o mañana desde el punto de vista tributario a defender, o si yo estoy en el municipio o en la DIAN, pues a ir a validar a ver cómo es que llevan la información contable y financiera allá. Muy bien, vamos a hablar primero de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿cierto?
Muy bien. Yo soy de las personas que me corregirán ustedes que son abogados y conocen de pronto más a profundidad el tema que yo. Yo soy de las personas que sostengo que la sociedad limitada es limitada de nombre. Se supone que cuando yo voy a constituir una sociedad de responsabilidad limitada es porque hay un límite hasta el cual yo tengo que responder. Pero mire cómo arranca la sociedad limitada, dice, la responsabilidad, entre comillas, no se extiende más allá de los aportes. Listo, está muy bien. Pero me salta dos grandes excepciones. Me dice, esa responsabilidad es ilimitada cuando son deudas tributarias o deudas laborales. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Será que la sociedad de responsabilidad limitada sí es limitada? Todo es limitada con excepciones y esas excepciones son porque están protegiendo derechos fundamentales, sobre todo en la parte laboral. Y bueno, el Estado también considera que la parte tributaria es muy importante para él. Pero en general sí es porque está protegiendo derechos fundamentales, toda vez que la parte tributaria lo que hace es como ayudar a colocar esa igualdad entre desiguales, por así decirlo. Bien, buen punto, Juliana, muy buen punto. Como diría un amigo mío, interesante pero discutible. Pregunta, Juliana, ¿tú abrirías una sociedad responsable limitada? Profe, la verdad es una sociedad que poco abren y pues justo por esa opción, porque realmente no es tan limitada como se dice, siempre que llegan a un trámite jurídico y demás, siempre la parte laboral es la que más duro les da porque terminan respondiendo con el patrimonio. Claro, y se vuelve muy complejo, ¿no? Y yo me imagino que si yo como empleado voy donde Juliana y le digo, Juliana, bueno, venga pues a ver, mire, me echaron de la empresa, era una limitada y yo sé que fulanito, que es el que más dinero aportaba allá, tiene bienes. Juliana, ¿qué hacemos? Entonces me dices, no, venga, metamos entonces la demanda. Pregunta ahí para todos ustedes, muchachos. Cuando ustedes como abogados van a entablar una demanda de tipo laboral a una sociedad como estas, ¿ustedes lo hacen a la sociedad completa o se van a la particularidad de algún socio o en qué términos lo hacen? Bernardo, ayúdeme usted, hermano, no quieren hablar, ¿qué hacemos? ¿Ah? Profe, yo creo que a toda la sociedad. Yo creo que a la sociedad completa. Bernardo dice a la sociedad completa. María Camila, ¿tú qué dices? También a la sociedad. A la sociedad completa, listo. Los demás, ¿qué dicen? ¿Ustedes cómo lo harían estratégicamente? Profe, depende. ¿Depende de qué? De si la responsabilidad en sí es de la sociedad o de alguno de los socios. Porque pues si el problema es con uno de los socios, lo que se hace es que se busca alcanzar pero esa cuota o esa cuota o parte que tiene ese socio dentro de la sociedad. Y claro, si es un problema de la sociedad, sería contra la sociedad. Pero explícate un poquito más, no Por me... ejemplo, ahí depende, como dice Julián, ahí se podría llamar en garantía a la sociedad. Si el problema es con uno de los socios, creería yo. Pues, Pero a ver, el ejemplo es, yo soy empleado de la empresa XYZ Limitada, ¿cierto? Yo siento que me vulneraron mis derechos, busqué a Juliana, busqué a Leslie, a cualquiera de ustedes. Bueno, muchachos, háganme el favor, vea, ayúdenme, ¿cómo recupero mi platica? Yo trabajé allá durante 18 años. ¿Qué hacemos? Profe, pues yo creo que Juliana, dale. digamos, yo sí demandaría a toda la sociedad, ¿sí? Porque, como lo decía Juliana ahorita, y creo que se contradijo en lo que después dijo, porque ella dijo que excepto en las tributarias y laborales, o sea, que igual mi derecho es laboral y me tienen que responder la sociedad, porque igual puede ser un socio o pueden ser todos que tienen que responder. Claro, si es la sociedad la que contrató y en el contrato aparece que fue la sociedad, obviamente es la sociedad. Y allí sí se ven involucrados todos los derechos. Pero en el caso tal de que el contrato sea con uno de los socios, pues se demanda a este socio y se buscaría alcanzar esa cuota litis dentro de la sociedad. Por eso hay que mirar quién contrató. Pero si fue la sociedad en general, obviamente se busca alcanzar a todos los socios por medio de la sociedad, porque todos tienen responsabilidad. Todos tienen responsabilidad. Bien. Muy bien. Camila, ¿qué opinas de este argumento? Profe, pues es que igual si usted está trabajando es para la sociedad, o no es así como es el ejemplo. Sí, es así. La persona está trabajando para la sociedad. Sí, es así. Yo lo que necesito es que la sociedad me responda por mis derechos.
que me han vulnerado, por decirlo así. Entonces yo, ¿cómo voy a demandar entonces solo a un socio si en realidad son muchos socios los que pertenecen a la sociedad? Bueno, pero entonces ahí me cabe una pregunta. Pues Entonces, en mi parecer, no sé. Dale, entonces una pregunta, ¿yo puedo demandar a un solo socio? ¿Lo puedo hacer? Para Yo mí, pensaría que ese es el representante legal. Pues habría que mirar si coincide el ser representante legal con el ser dueño de la sociedad. ¿Cierto? Tendría que mirarse eso. No, profe, si a mí me contrata la sociedad, yo demando a la sociedad independientemente de cuántos socios, quién la esté representando, a mí me debe la sociedad como tal. Listo. A menos de que sea un solo socio que me contrató a nombre propio, entonces si en el contrato dice que él es mi empleador, a él lo demando, pero en este caso, si es el nombre de la sociedad, quien me está contratando es la sociedad, pienso yo. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, ayúdenme a dilucidar algo que tengo en mi cabeza. Digamos que, recordemos que la sociedad limitada tiene un número de socios mínimo y un número máximo. Tiene mínimo 2 socios y máximo 25, ¿cierto? Si se sale de esos extremos, pues hay que disolver la sociedad. Vamos a suponer que son 2 socios. Uno tiene el 90% y otro tiene el 10%. Pregunta para ustedes de ignorancia de mi parte, muchachos. No lo conozco, ayúdenme con eso. Ustedes manejan más la parte laboral que yo. La pregunta es, yo como empleado puedo darle un poder, digamos, a Leslie Cristal y decirle, doctora Leslie, hágame un favor, vea, le entrego este poder para que usted demande a la sociedad. Pero oiga, yo quiero contarle algo. Mire, el que tiene plata ya es Pedro, no Juan. Pregunta, ¿ustedes pueden perseguir los bienes de ese Juan? ¿O no lo pueden hacer? No. ¿Cómo sería ahí? Es de ignorancia la pregunta, es de pura ignorancia. Dale, te escucho. Se persiguen los bienes y la sociedad no está en capacidad de responder. Ajá. O sea, laboralmente se pueden perseguir los bienes de uno de los socios en caso tal de que la sociedad no tenga la capacidad de responder. De resto, no. La que tiene que responder es la sociedad, ya sea con el capital de uno o de los dos. Y en este caso sería los dos, porque los dos tienen responsabilidad. O sea que si la sociedad está ilíquida, yo, digamos, entablo la demanda contra la sociedad, pero ¿puedo entonces empezar a perseguir los bienes del socio que tenga el dinero ahí o qué? ¿Es así? ¿Te entiendo bien o no? Sí, profe, hay una figura que se llama levantamiento del velo corporativo. Ajá, sí. Cuando la sociedad no tiene cómo responder, pues voy y busco las propiedades de los socios, y en este caso se llama pues, levantamiento del velo corporativo, que lo permite la ley. Listo, bueno, muy claro el tema. Muchas gracias, Julián. Me queda muy claro pues la posición. Muy bien. Ahora, muchachos, este tipo de sociedad, el capital está dividido en cuotas de igual valor, ¿cierto? Este tipo de sociedad, como les decía hace un momento, admite mínimo 2 socios y máximo 25, ¿sí? Aquí hay unos puntos que yo quiero que miremos un poco en detalle, y es cuál. El tema de órganos sociales. Esta sociedad, este tipo de sociedad, por lo general tiene una asamblea general de asociados o de socios, tiene un representante legal y tiene una particularidad bien puntual, y es que dentro de la razón social necesaria y obligatoriamente tiene que estar involucrada la palabra limitada, bien sea la palabra completa o por sus iniciales LTDA. ¿Qué pasa si la sociedad en sus documentos, en sus facturas y en todo lo que firma no dice que es limitada? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Alguien sabe? Profe, si no estoy mal, se entiende como una sociedad unipersonal, cuando no se pone limitada. Sí, unipersonal, bueno. ¿Alguien tiene algún otro concepto, muchachos? ¿Qué pasa si no me hago conocer el mercado como la sociedad Carlitos Distribuidora Limitada? ¿Qué pasaría si no coloco limitada? Lo que podría pasar en ese caso es que se entienda que la responsabilidad no es limitada, sino que es, al contrario, ilimitada. Entonces hay una necesidad dentro del Código de Comercio establecida, y es que esa sociedad tiene que decir que es limitada, lo tiene que decir en su razón social. Muy bien. Causales de disolución. ¿Cuáles son las causales de disolución, muchachos? ¿Recuerdan o no? Ya les ayudo. Una ya dijimos, el número de socios. Si nos bajamos de 2 o nos subimos de 25, ahí entraríamos en causal de disolución, la primera. La segunda, tener pérdidas que reduzcan el capital a menos de la mitad. Recuerden, muchachos, que cuando mi empresa tiene una pérdida,
digamos en un año o acumulada por varios años, que me da a reducción el capital a menos del 50%, esa sociedad tiene 6 meses para inervar esa causal de disolución. De lo contrario, la empresa tendría que liquidarse. Muy bien. Ahora hablemos de esta, sociedad anónima. ¿Se acuerdan de esta o no? ¿Por qué se llama sociedad anónima? Porque no se exponen los socios como tal, no, sino que es un conjunto. Es un conjunto, no se exponen los socios, muy bien. Vamos a dar ejemplos de lo que está diciendo Laura en este momento. Miren muchachos, en Colombia se hacen venta de acciones todos los días. Usted puede ir hoy a la bolsa de valores o contratar un corredor, un trader y decirle, venga, hágame un favor, tengo una plática, cómpreme acciones de Bancolombia, cómpreme acciones de la vivienda, cómpreme acciones de Ecopetrol, ¿cierto? Y no necesariamente eso significa que usted tenga que estar figurando en un registro de Cámara de Comercio donde diga, mira, aquí está Bernardo de Jesús Maldonado que tiene tantas acciones en Ecopetrol. Eso no lo dice el certificado de Cámara de Comercio. Para poder saber quiénes son los dueños de una SA, hay que ir al libro de registro de accionistas, que es un documento privado, lo tiene solamente la sociedad. Y en ese libro de registro de accionistas tiene que estar allá figurando, miren, aquí está el señor Bernardo de Jesús Maldonado con tantas acciones, así que es que tiene una cara de dueño de Ecopetrol que no puede con ella. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hay que hacer? Respetar como esa figura, la figura de la sociedad anónima es anónima porque cuando usted saca un registro de Cámara de Comercio no le dice quiénes son los socios. Primera particularidad. ¿Listo? Segunda particularidad, los socios son accionistas, ¿cierto? ¿Qué hacen los accionistas? Recogen un capital, van y crean una sociedad para desarrollar cualquier tipo de actividad comercial en el país. Esta sociedad tiene varias, digamos, características puntuales, como cuáles. El capital está dividido realmente en 3 tipos de capital, en un capital autorizado, en un capital suscrito y en un capital pagado. ¿Se acuerdan qué es capital autorizado, qué es suscrito y qué es pagado, muchachos? ¿Se acuerdan de eso? Yo nunca he visto eso. Laura, otra vez, porfa, te escuché muy mal. Profe, que yo no recuerdo haber visto eso, la verdad. Listo, está bien, ya lo voy a recordar acá. ¿Alguno de ustedes recuerda el tema del capital o no? Profe, el capital pagado, o sea, que el capital que yo pago en el momento en que constituyo la sociedad, el capital suscrito, es aquel al que quiero llegar, entonces capital suscrito, pagado, y perdón, ¿cuál es que es otro? Y entonces el autorizado. El autorizado es hasta el monto que yo puedo ejercer mis funciones, es decir, es como la meta que tengo. El pagado es el que pago justo cuando constituyo, y el suscrito, es que me enredan esos, el capital suscrito. No, pero estás bien, El autorizado es hasta el límite. Hasta el pagado es el que pago en el momento que constituyo la sociedad. Sí, clarísimo. El autorizado es hasta el punto en que quiero llegar a hacer mis negocios, es decir, hasta el límite. De acuerdo. Y el otro es como una meta, algo así, o también puedo ponerlo dentro del pagado y puedo llegar a ese punto. Vale, muy bien. Tienes clarísimos los conceptos, Juliana, clarísimos están. Muchachos, el capital autorizado, la empresa dice, mire, nosotros los socios que estamos aquí reunidos queremos tener una sociedad, una empresa de 1.000 millones de pesos. Es el sueño que tenemos, lo que queremos ser algún día. Y vamos a la Cámara de Comercio y le decimos, mire, autorícenos una empresa que en algún momento va a crecer hasta 1.000 millones. Es el capital autorizado. La Cámara de Comercio dice, listo, hágale, autorizado hasta 1.000 millones. Capital suscrito. Es como cuando le suscriben a uno una carta, cuando le suscriben un documento. El capital suscrito es que nos reunimos aquí todos los socios y decimos, bueno, señores, ¿cuánto capital quiere cada uno de ustedes? Por ahí alguien levanta la mano y dice, yo quiero 100 millones, pero estoy pelado, no tengo plata ya. Sepáreme de ahí de ese capital, sepáreme a mi 100. A mi sepárame a mi 20, a mi 30, a mi 40, a mi 80, a mi 200. Muy bien, se lo separamos. Venga, entonces firmemos un documento en el cual usted se compromete a pagar eso y le damos un plazo, ¿cierto? Y el capital pagado, como Julián nos está diciendo claramente, ¿cuánto billete va a poner ya? Entonces recordemos, el autorizado es el monto hasta donde la empresa va a crecer algún día. El suscrito es el compromiso que cada uno adquirió aquí
de tener de capital. Y el pagado es el valor de lo que usted entregó el día de hoy. ¿Listo? Ahí está un poco más claro, Juliana, ¿cierto o no? ¿Cómo quedamos ahí? Sí, profe, es así, pero es que es un enredo porque uno al final termina comprando todo eso por igual. Sí, ese es el tema de la SA y de las SAS, que ya vamos a mirar las SAS también cómo es. Muy Profe, bien. Dale. una preguntita. Bueno, Alejandro, adelante. Pues no sé, pero ahí perdona la ignorancia, pero Claro. ¿qué pasa si entonces la empresa supera el capital al que había suscrito? El autorizado significa que la empresa le ha ido muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los socios? Venga. Claro, entonces va a decir, venga Juan Alejandro, hermano, ¿cómo le parece que nos ha ido muy bien, estamos vendiendo súper bien, ya tenemos un capital de 1.000 millones? Nos quedó chiquito la camiseta, venga, vamos a la Cámara de Comercio para que nos amplíen el capital autorizado a 1.100, a 2.000, a 5.000 millones. Entonces hay que hacer una reforma estatutaria, ir a la notaría a que me la protocolicen y una vez protocolizada ir a la Cámara de Comercio a registrar el nuevo capital autorizado. Ese es como todo el trámite que hay que hacer. ¿Me hago entender ahí, Juan Alejandro? Sí, profe, o sea que solo sería el cambio del capital suscrito, no habría que iniciar un nuevo proceso ni nada, solo se hace una modificación. Sí, no necesariamente hay que iniciar un nuevo proceso. Lo que se haría simplemente es, hagamos un nuevo documento, una reforma estatutaria y ampliamos el capital autorizado. Eso es lo que se haría en ese caso. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Ok, ya usted me dijo gracias. Muy bien, continuemos. La sociedad tiene una particularidad y es cuál. Debe de determinar al final de su nombre con las palabras sociedad anónima, aclarando eso, o las iniciales SA. Número de socios, ¿recuerda el número de socios, muchachos? La limita. ¿Cuánto, Juan Pablo? Máximo limitado. Muy Mínimo bien. 5. Listo, muy bien. Entonces, el número de socios, mínimo 5 accionistas. De ahí para arriba, ¿cuántos? Los que quieran. Mire, ¿cuántos accionistas tiene Ecopetrol? No sabemos. ¿Cuántos hay aquí de los que estamos en esta aula virtual? ¿Cuántos son los socios que hay de Ecopetrol? Aquí con las caras y las voces que uno ve, hay más de uno que tiene cara de ser dueño de Ecopetrol. Muy bien. Sigamos. El capital social se divide obviamente en acciones, ¿sí? Capital autorizado, suscrito y pagado, ya miramos. Causales de disolución, ¿recuerdan cuáles son? ¿Cuáles serían las causales de disolución de esta empresa? Ahí les estoy poniendo algunas en la pantalla. Una de las que más me llama la atención, si un solo socio llega a tener el 95% o más de las acciones, la empresa tendría que entrar en un proceso de disolución y liquidación. ¿Por qué razón? Porque las decisiones las toma una sola persona, los demás son figuras decorativas. Otro punto es que se reduzca a menos de 5 el número de socios, o el tema de pérdidas sucesivas que aplica para todas las sociedades. Muy bien. Hablemos ahora de la colectiva. ¿Alguien tiene algún concepto de la sociedad colectiva que nos quiera compartir? De uno, muchachos. Todos a la vez, no, eso queda mal grabado. De uno. Juan Esteban Valencia, lo quiero escuchar, mi hijo. ¿Cómo va? Juan Esteban. Profe, estoy haciendo memoria. Hágale. Feliz día, ¿no? ¿Qué dijo? Feliz día, mijo, lo estoy felicitando, que feliz día al hombre. ¿Se acuerdan algo de la colectiva o no, Juan Esteban? No, es que no sé si era dentro de los tipos de la sociedad colectiva, no me acuerdo, no estoy seguro si era, creo que era ilimitada. Bien. Vamos a mirar. No soy correcto. Y que la responsabilidad era solidaria. Listo, muy bien. Entonces, ahí estás muy bien, Juan Esteban. Entonces, ojo con esto, muchachos. Les voy a dar un concepto personal. Respeto pues las opiniones de ustedes, pero les voy a dar un concepto personal. Para mí esta sociedad es de las más peligrosas que hay. ¿Por qué? Porque los socios respondemos entre todos de manera solidaria e ilimitada por cualquier operación social de la empresa. ¿Eso qué significa? Algo como lo que nos explicaba ahorita Juliana. Mire, en caso de una demanda laboral, ahora sí no solamente laboral y tributaria, sino cualquier demanda de cualquier tipo, un acreedor, cualquier cosa, van directamente ¿contra qué? Contra la sociedad. Y si la sociedad no tiene, pues continúe con los socios.
¿Y a quién le cobro? ¿Al que más tiene acciones o al que menos, perdón, al que más tiene participación asociada, al que más tiene? Al que tenga dinero, sin importar si tiene mucho aporte en la empresa o poco aporte en la empresa. Entonces, para mí es muy peligrosa la sociedad, muy peligrosa. De hecho, ya hace muchos años, yo hablo con los abogados que trabajan acá conmigo en la oficina y a veces les pregunto, oiga, ¿cuántas sociedades colectivas ha abierto en estos años? Y esta semana Marín, que es uno de los abogados de aquí, me decía, oigan, esa sociedad, yo ni me acordaba que existía, ya esa sociedad casi nadie la usa porque es muy peligrosa. Hay otras que están de moda, ¿no? Muy bien. Esta sociedad tiene, digamos que, unas características muy puntuales, y es que es una sociedad como muy familiar, muy de familia, ¿cierto? Esta sociedad generalmente la hacen hermanos, hijos de alguien, ¿sí? Alguna sucesión que quiere meter por allí, entonces digamos que lo que hacen es meter el patrimonio ahí y lo dejan como Pedro Pérez y compañía limitada, perdón, y compañía, no la limitada, y compañía, hasta ahí nomás, o Pedro Pérez e hijos, o Pedro Pérez hermanos, ¿cierto? Ese es como el tipo de sociedad, se utiliza mucho para ese tipo de cosas. Ahora, cada socio tiene un voto en las decisiones de la Junta o de la Asamblea General, sin importar el valor de la participación. Entonces, en la sociedad anónima, un socio dice, yo tengo el 90%, aquí se toman las decisiones como yo diga. Pero aquí en la sociedad colectiva, no. Cada uno, sin importar el monto de la participación dentro de la sociedad, participa con un voto. Esa es la particularidad de esta sociedad. Y la disolución generalmente es porque hay muerte o por renuncia o por incapacidad de algunos de los socios de la sociedad. No sé qué pensan ustedes, pero para mí es de las sociedades más peligrosas. No sé ustedes qué piensan. Los que conocen de derecho comercial, ¿qué piensan de eso? Ingrid, Tatiana, ¿tienes algún concepto de esa sociedad o no? No, señor. No. Bueno, está Profe, bien. por favor, me dijo Tatiana, la próxima es que se Ingrid, Tatiana suena como mejorar Correa. Entonces, ¿cómo te digo? Tatiana. Está O bien. Ingrid, pero Ingrid, Tatiana, eso suena como un regaño. Tienes razón, a mí también cuando me dicen Jorge Iván, yo salgo corriendo, con un susto, me pasa lo mismo. Sí, Me pasa me lo mismo. gusta acá que dice. Listo, Tatiana, no lo volvería a hacer. Muy bien, hablemos de esta sociedad, que es una sociedad bien bonita, muchachos, bien bonita. Esta sociedad fue creada mediante la ley 1258, ¿sí? Ah, no, perdón, esta no es la sociedad anónima simplificada, ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de las SAS. Hablemos de las sociedades en comandita. Ah, bueno, aquí hay una particularidad bien importante, muchachos, la sociedad en comandita. ¿Alguien ha manejado este tipo de sociedades o conoce esta sociedad? Que nos cuente algo, alguna experiencia que tengan. ¿Ninguno? ¿Qué? Juan Alejandro, ¿tienes algún concepto de esta sociedad o no? ¿Conoces algo? No, pero la verdad. No. Vale, no importa. Juan Pablo, ¿conoces algo de este tipo de sociedades? Profe, no, pues es que la verdad no conozco. Como pues digamos que no en la práctica uno conoce más es las AS, porque pues la responsabilidad es dividida y no sé, las AS es como lo que uno ve hoy en día, pensaría yo. Pienso que estas sociedades tienden a extinguirse por las AS. Muy buen aporte, Juan Pablo. Estoy de acuerdo contigo. Pero entonces ahí tuve el error yo, la conclusión, porque no conozco esa sociedad. Listo. Vale. Pero esa conclusión que estás dando, a pesar de que me faltan todas otras sociedades, la comparto, porque la SAS está, digamos que de moda por muchas situaciones y por muchas ventajas frente a las demás. Entonces, de todas maneras, hablemos de estas sociedades y ya continuemos con esa otra. Hablemos de las sociedades en comandita simple y en comandita por acciones. Sí, dame. Yo me acuerdo de esta sociedad, yo me acuerdo de esta sociedad porque sé que me tocó exponerla el semestre antepasado. Entonces solo recuerdo pues que hay como dos tipos de socio, uno que es como el socio gestor y el otro que es el socio comanditario y Muy que bien. pues como la responsabilidad solo es hasta el monte de los aportes. Sí. Creo que es así. De acuerdo, bueno, ya discutimos ese, pero muy bien tu aporte. Entonces, muchachos, miren, empecemos por lo que está diciendo Paula Andrea, o Paula más bien Paula, ¿cierto? Porque no la va a regañar.
Entonces... Pues a mí no me molesta que me digan Paula Andrea. Ah, bueno, listo, vale, perfecto. Pero no te va a regañar, ni de ninguna manera. Entonces, miren muchachos, ese aporte está muy valioso el que está diciendo Paula Andrea. Aquí en esta empresa, es una empresa que se utiliza por lo general dentro de las familias. Cuando las familias quieren proteger su patrimonio y evitar, digamos, testamentos, evitar situaciones que de pronto en el futuro cuando falte alguno de los padres o los padres, se pueden presentar situaciones que empiecen las pugnas entre la familia por ciertos bienes. Muchos de esos padres han optado por crear una sociedad en comandita. La sociedad en comandita tiene dos tipos de socios. Uno, los socios gestores, y otro, los socios comanditarios, ¿cierto? Este tipo de compañías, digamos que son empresas cuyo nombre se constituye y al final se le coloca la palabra y compañía o el ampersand y compañía, ¿cierto? Bueno, los socios gestores son los socios que son los colectivos, y los comanditarios, ¿alguien sabe qué hacen los gestores y qué hacen los comanditarios? ¿Qué hace uno y qué hace el otro? ¿Quiénes son los gestores y quiénes son los comanditarios? Los gestores son aquellos socios... Dale, te escucho, dale. Son los que responden ilimitadamente, algo así. Sí, los gestores. De manera solidaria. Ajá, sí, muy bien. Muy bien. Y los socios son los que no comprometen todo su patrimonio, sino pues como en las sociedades, cuando les vimos, anónimas, o sea, que solo comprometen sus acciones, el patrimonio que ponen en esa sociedad. Muy cambio, bien. los otros están solidariamente e ilimitadamente. Muy bien, Juan Esteban. Entonces miren lo que está compartiendo los Juan Esteban aquí, muchachos. Y es que aquí hay dos tipos de socios diferentes. Como es una sociedad, estas sociedades, como les decía hace un momento, se hacen por lo general para proteger patrimonios en el sentido de hacer una herencia más tranquila, o sea, una transferencia de bienes de manera más tranquila. ¿Cómo lo hacen generalmente las familias? Mire, creemos una sociedad y ponemos allí los bienes muebles e inmuebles a nombre de la sociedad. Tenemos unos carros, unos apartamentos, tenemos cierto tipo de negocios, abramos una sociedad con esos negocios y el padre y la madre dicen, mire, nosotros tenemos el capital, muchachos, hijos, nosotros tenemos el capital, entonces vamos a poner todo ese capital en la sociedad. Y ustedes se van a encargar de trabajar. Nosotros somos los comanditarios, los que ponemos el billete, ponemos los bienes, y ustedes son los gestores, ustedes van a ir a trabajar. Y los socios gestores tienen, digamos que son también los colectivos, los socios gestores tienen una responsabilidad ilimitada. En cambio los comanditarios, que son los que ponen el dinero, ellos dicen, mi responsabilidad es hasta el monto de los aportes, hasta ahí vamos nosotros. O sea que es una responsabilidad mixta, para unos y para otros. Muy bien. Este tipo de sociedad, ¿cuándo puede entrar en causal de disolución? Básicamente lo mismo que las anteriores, pero agregando otras, como cuáles. Si hay una pérdida que baje el patrimonio por más del 50%, como hemos visto en todas las sociedades, ahí puede quedar en causal de disolución. Pero además de eso, porque haya desaparición de una de las dos categorías, o de los que ponen el billete o de los que trabajan. Si son los gestores o colectivos que desaparecen, hasta ahí llega la sociedad, tendría que liquidarse, ¿cierto? La administración puede estar asignada a todos y cada uno de los socios, pero que sean los colectivos, o sea, los gestores. Muy bien. Ahí está pues como el tipo de sociedad. Ahora, hay dos sociedades en comandita, una simple y otra por acciones. La diferencia básicamente entre una y otra es el tipo de capital que se mueve entre una y otra, pero las características que hemos entregado aquí en este slide son básicamente las mismas para todos. Bien. Preguntas ahí de esta sociedad para que sigamos con la otra. Sigamos con las As. Ahora sí, les doy la palabra a ustedes. La sociedad de moda. La sociedad por acciones simplificada. Sociedad por acciones simplificada. O sociedad anónima simplificada, como la han llamado también algunos autores. ¿Qué particularidades conocen de las As, muchachos?
¿Qué particularidades conocen de las SAS? De a uno. Profe, ¿se puede constituir por un accionista o más? O sea que puede ser una sola persona. Sí, solamente una sola persona. O sea que es una sociedad unipersonal. Puede ser unipersonal. Muy bien. A raíz de la introducción de la Ley 1258 del año 2008, el gobierno nacional le dio paso a las sociedades unipersonales. Aunque en legislaciones anteriores ya se tenían otro tipo de sociedades unipersonales. Aquí lo que se hizo con las SAS fue darle una mejor estructura y unas características más fuertes para que la gente pudiera maniobrar más fácilmente desde el punto de vista comercial. ¿A qué me refiero? Una sociedad de este tipo, por acciones simplificadas, es una sociedad que puede tener cualquier número de socios, pero en cualquier momento un solo socio puede empezar a comprar la participación de todos los demás y quedarse con el 100% de la sociedad, sin necesidad de disolverla. La sociedad anónima, recuerden, si un solo socio tiene el 95%, la empresa queda en causal de disolución. O sea que esa es una gran diferencia entre la sociedad anónima y la sociedad anónima simplificada, o la sociedad por acciones simplificada. Otra de las particularidades, esta sociedad anónima o por acciones simplificada se puede constituir inclusive por otras personas jurídicas o por otras naturales, y cualquiera de esos dos tipos se puede quedar con el 100% de la sociedad. Ellos responden o son responsables hasta el monto de sus aportes. Es otra de las cosas que gusta mucho dentro de este tipo de sociedad, no solamente por la facilidad y la versatilidad para maniobrar, sino también porque la gente responde hasta el monto de los aportes que haya en la sociedad. O sea que ahí hallamos como 2 o 3 características bien puntuales. Este tipo de sociedad, el capital está conformado por acciones de igual valor, que no pueden ser negociadas en la bolsa de valores. Esa es otra condición. Las sociedades anónimas o sociedades por acciones simplificadas no pueden ir a negociarse en bolsa de valores. Las sociedades anónimas sí pueden llegar a negociarse en bolsa de valores. ¿Cuál es la diferencia entre las sociedades anónimas que están transando su capital en las bolsas de valores y las que no lo hacen? Básicamente es un tema de inscripción y el tamaño obviamente de la sociedad. Pues una sociedad de 10 millones, que por muy anónima que sea, pues ¿para qué la meto en bolsa de valores? Si es una sociedad que no va a transar mucho la acción, con 10 millones nadie va a comprar. Muy bien. Entonces en ese caso lo que se recomienda es ir creciendo como el capital, con otras estrategias. Esta empresa, al igual que la SA, también tiene un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado, de la misma manera que la sociedad anónima. Otra de las situaciones bien interesantes aquí, y aquí no me quedo en este slide, me voy a volver un poco. Otra de las situaciones es el tema estatutario. ¿Alguno de pronto ha manejado alguna vez un tipo de sociedad como estas y han mirado cómo se hace la Constitución o cómo se hace cualquier reforma estatutaria? ¿Han visto eso, muchachos? ¿Alguien ha podido mirar eso? Yo no, profe. No. Bien. Muchachos, una de las partes... Profe. Sí, adelante. O sea, para reformar el estatuto de la... Sí, de la sociedad. De la sociedad, no, pues tienen que ser los accionistas y se va a la Cámara de Comercio, que es mismos que por voluntad propia quieren cambiar ese estatuto. Muy bien, valiosísimo lo que está diciendo Juan Pablo. Se reúnen aquí en la mesa privada, en la oficina o en cualquier lado que la reunión sea pues obviamente desde el punto de vista del Código de Comercio válida. Se reúnen, hacen un cambio, una modificación estatutaria y salen para la Cámara de Comercio directamente. Las otras sociedades, cuando hacen un cambio estatutario, tienen que, antes de ir a la Cámara de Comercio, pasar por un peaje, pasar por la notaría. ¿Qué tienen que hacer? Hacen su documento aquí, obviamente en privado, lo tienen que llevar a protocolizar a la notaría, les vale una plata, es un trámite adicional que hay que hacer, y una vez ya lo tengan como escritura pública, salen con el debajo del brazo y se van para la Cámara de Comercio y hacen la inscripción en la Cámara de Comercio de esa reforma estatutaria o de ese cambio que hicieron. En cambio las SAS
no pasa por notaría, de una vez se va para Cámara de Comercio, tanto para la Constitución como para cualquier reforma. En otras palabras, monetariamente hablando, tener una sociedad anónima simplificada o una sociedad por acciones simplificada puede ser más barato que las otras sociedades, porque aquí no le vamos a pagar nada al notario. Los notarios aquí con este tipo de sociedad no están viendo plata. Por ese lado no están viendo, por otro lado sí, pero por este lado no. Por el tema de reformas no hay. Entonces, ahí hay una cantidad de dinero que se ahorran los socios y gusta mucho por la facilidad para hacer los registros. Otra de las particularidades de este tipo de sociedades es que es anónima, como su nombre lo está diciendo. Sociedad anónima o sociedad por acción simplificada. Es anónima. Si yo voy a la Cámara de Comercio y pido un certificado de cámara, a mí me dice, ese es el certificado de cámara, pero en el certificado no dice quiénes son los dueños. Sí va a decir quiénes fundaron la sociedad en algún momento, pero no va a decir quiénes son los dueños ahora de esa sociedad. Esas otras de los cambios bien interesantes que hay en este tipo de sociedad. Son cosas que a la gente le gusta mucho. En síntesis, si yo soy una de las personas que estoy aquí en la sociedad, le compro a los demás y me quedo solo, yo puedo seguir con mi sociedad operando normal, desarrollar cualquier tipo de negocio, bien sea de comercialización, de servicios, industrial, mixto, lo que usted quiera, lo puede hacer. Y lo puede hacer con más gente o solito. Y lo puede hacer con menos costos, como hemos explicado hasta este momento. Muy bien. Causales de disolución. ¿Alguien se acuerda de causales de disolución? Causales de disolución, muchachos. Causales de disolución, ¿como cuáles? Las que hemos hablado. Por aquí hay varias. La primera, se puede hacer una disolución, una liquidación de este tipo de sociedades porque se inicia un trámite judicial, una liquidación judicial, que le puede pasar a esta y a cualquier sociedad. 1. 2. Por voluntad de los dueños, de los accionistas en este caso. Pero para poder hacerlo de esa manera, tiene que hacerse una asamblea general y hacer una decisión, tomar una decisión, dejarlo documentado en el acta correspondiente y ya así se hace el registro público. Ahora, se me olvida algo importante de mencionarles, y es que la gente tiene una concepción en la cabeza con este tipo de sociedades. Como es una sociedad a veces unipersonal, se tiene que cumplir también con todas las condiciones de una sociedad normal, ¿sí? Entonces aquí va una pregunta para ustedes. Si yo soy el accionista único de una SAS, ¿estoy en obligación de hacer asamblea general de socios o no? ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo creo que no, porque ya tiene el 100% de las acciones, entonces él puede manejar eso como quiera. Pensaría yo, no sé si estaría no. Vale, buen punto, Juan Pablo, ya lo discutimos. ¿Alguien más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los demás qué piensan? Profe, yo tengo una pregunta. Dale, Ronaldo. Si no las hace yo como fundador o único propietario de las SAS y estoy en pérdidas, las cuales reducen el patrimonio neto de la sociedad a más del 50% del capital suscrito, y debo, por decir algo, a la DIAN unos impuestos, ¿qué figura jurídica podría aplicar ahí? ¿Me iría una alineación de un trámite de liquidación o qué? Pues mira, hay varias cosas que mirar. Lo primero es que si yo realmente estoy dando unas pérdidas sucesivas, así yo le debo a la DIAN o cualquiera, yo tendría que mirar un proceso para hacer una disolución y liquidación de la sociedad, ¿cierto? Tendría que mirar eso. Ahora, hay una situación, y es que recuerde que la DIAN le va a tocar a usted la puerta, y le va a tocar a usted la puerta y le va a decir, mire, hágame el favor, señor empresario, y me paga el dinero que me está debiendo, porque si no la DIAN va a venir detrás de la sociedad con todo, ¿cierto? Lo va a tener que hacer. Entonces, en ese orden de ideas, necesariamente hay que tratar de pagarle a la DIAN. Sin embargo, he visto muchas figuras en las cuales las sociedades se cierran, eliminan o cancelan la sociedad y queda la deuda viva a la DIAN. Eso está pasando en el sector, eso puede suceder, pero lo mejor en estos casos es, diga, trate de pagar eso allá, porque hoy o mañana la DIAN podría empezar a mirar de pronto quién es el representante legal y mirar qué responsabilidades puede tener, porque la DIAN tiene algunos argumentos, como por ejemplo, ¿cuáles? Mire, si logra demostrar
que hay una mala fe en la liquidación, que no hay un proceso debidamente documentado, y por eso iba la pregunta que estaba haciendo ahorita. Yo decía, ¿es necesario tener documentado una aprobación de estados financieros? ¿Es necesario hacer una asamblea general? Esa asamblea general la tienen que dejar documentada, así sea un solo socio. Porque cuando vengan a revisarle, así sea el cierre de la liquidación, cierre de la sociedad, la liquidación de la sociedad, cuando suceda eso, le pueden echar para atrás todo el proceso. Entonces se vuelve muy peligroso. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con esas deudas, Bernardo, porque no son deudas fáciles de uno evadir, de uno eludir, ¿cierto? Ahí está pues como la situación con eso. Ahí les dejo pues como el tema en el aire. ¿Me hice entender ahí, Bernardo? Profe, yo quisiera hacer Sí, perfecto. Sí. Dale, Bernardo, muchas gracias. Sí, Camila, adelante, cuéntanos. Pues que digamos ahí con lo de la DIAN, lo que yo sé también es que ellos cuando entran en un proceso de liquidación o de reorganización siempre deben garantizar primero el pago a pues los laborales y los tributarios antes de pagar al resto de los acreedores, pues porque ellos están en una prelación pues como mayor. Sí. Entonces pues ahí como complementando lo que le decía Bernardo. Buenísimo el punto, María Camila, buenísimo. Es más, voy a ir un poquito más allá de lo que me están aportando allí. Mire, cuando usted hace el trámite de disolución y posterior cancelación de la sociedad o liquidación de la sociedad, ¿usted qué va a tener que decir? Va a la Cámara de Comercio, hace su trámite, cancela el registro, ¿cierto? Pero le quedan faltando dos cosas muy grandes para poder sacar la sociedad directamente del mercado. Y la primera es ir a Industria y Comercio a cancelar el registro de la Industria y Comercio, hacer la cancelación allá. Y lo segundo es ir a la DIAN a cancelar el RUT, el Registro Único Tributario. Cuando usted va a la DIAN y dice, mire, aquí tengo este documento y tengo la Cámara de Comercio cancelada, necesito cancelar el RUT. Lo primero que va a hacer la DIAN es, un momentico, déjenme aquí el documento, yo voy a revisar qué pendientes tiene usted conmigo. Si no me ha presentado una declaración, me la presenta antes de yo autorizarle la cancelación del RUT. Si usted me debe dinero, me lo paga antes de. Si usted no me ha mandado información exógena, me la manda antes de. Entonces, la DIAN ahí en ese momento tiene el sartén por el mango. No le dejo cancelar el RUT hasta que usted no me pague todo lo que me debe. Deberes formales o, digamos, deberes monetarios, como decíamos hace un par de clases aquí con ustedes. Ese es como el trámite que hay que hacer. Me hice entender ahí con el tema, muchachos. Sí, señor, yo lo entendí. Listo, ok. Un momento, por favor. Entonces, vamos a hacer algo aquí que quiero hacer con ustedes. Un momento que esto me enredó aquí. ¿Alguna pregunta del tema de sociedades, muchachos? ¿O está claro? De sociedades en general. ¿Cómo que no? ¿O qué? ¿O sí? ¿Quedó clarísimo? Por mi parte está claro, profe. Está claro. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí les voy a pedir un gran favor. Que, ¿me están viendo allí o no? No, pero se le ve usted, pero está presentando la pantalla, ¿o qué? Espérame un momentito que entonces se me desactivó acá, yo creo. Ah, sí, cuando la manipulé se me desactivó. Muy bien. Muchachos, ahí está presentando. Listo, ok. Les voy a robar toda su atención con lo siguiente. Vamos a hacer un trabajo y la idea es que ustedes se pongan una fecha. Nos pongamos una fecha de entrega del trabajo. ¿Sí? Muy bien. Hoy es 19 de marzo. De hoy en adelante ustedes me dicen para cuándo lo vamos a hacer. Ya concertamos la fecha. ¿En qué consiste el trabajo? ¿Sí? Vamos a consultar qué es la información exógena. ¿Sí? Y de allí, de esa información exógena, vamos a revisar varios aspectos, como cuáles. ¿Quiénes están obligados a reportar la información exógena ante la DIAN? Aquí hay una resolución que es la que está vigente ahora, la resolución 70 del 2019, y la semana pasada, el día viernes, mientras ustedes estaban aquí arduamente calculando las ganancias ocasionales, la DIAN estaba escribiendo y sacó la resolución 23 de la semana pasada. En esa resolución 23 se dan algunas pautas para entregar la información exógena del año 2020, que hay que entregar ahorita en 2021. Entonces la idea es que, uno, ustedes revisen esta resolución, miren quiénes son los obligados a reportar información exógena, uno, a nivel de la DIAN, dos, obligados a reportar información exógena en el municipio de Manizales,
y ahí está pues como el Estatuto Tributario Municipal, el Decreto 474 del 2012, está todavía vigente. Y miremos, por favor, un tercer punto, y es, ¿cuáles son los reportes que se deben hacer? ¿Para quiénes? ¿Qué deben reportar los bancos y entidades financieras? Les pongo un ejemplo. ¿El banco qué va a reportar? Los movimientos bancarios de cada uno de los colombianos. Entonces, cuando usted va a ir a retirar al banco, cuando usted va a ir a consignar al banco, el banco tiene la obligación de pasarle esos reportes a la DIAN. ¿Pero cómo se los pasa? Sumados todo el año en un solo archivo. Eso hacen las entidades financieras. ¿Qué reporta la registraduría? Les doy un tipcito de registraduría. La registraduría le manda a la DIAN, por ejemplo, todas las cédulas de los colombianos y le dice, estas están vigentes y estas ya no están vigentes, ¿sí? Y un tercer grupo, aquí hay tres grupos, el primero es de bancos, el segundo de registraduría y el tercero, las personas naturales y asimiladas, las jurídicas y las asimiladas y los entes públicos y los demás, o sea, todos los demás. Aquí hay tres grupos, bancos, registraduría y los demás, ¿cierto? ¿Qué reporta cada uno de ellos? ¿Qué tienen que reportar? Ejemplo, las personas naturales, ¿qué tienen que reportar? Si usted fue y les compró, ellos van a decir, voy a reportar las ventas y voy a decir, mire, yo le vendí el año pasado, por ejemplo, a Isabela Franco Aristizábal, le vendí tanto dinero, le vendí tanto en mercancía. Ese reporte se lo entregan a la DIAN. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar, hoy en día nos piden la cédula. Venga, la cédula para facturar, es para eso, para decirle a la DIAN que yo fui y compré. Muy bien. La idea es que todo eso lo miremos de cara a un artículo que es el 651, que se habla de la sanción por no enviar información. Esa sanción puede ser hasta de 500 millones de pesos. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántas empresas de Manizales o de Caldas serán capaces de pagar una sanción por no enviar información exógena? ¿Cuántas son capaces de pagar 500 millones? Como pocas, ¿cierto? Las condiciones son las siguientes, ya miramos la ficha de entrega. ¿Cuándo bajamos? Condiciones. Hay que hacer un video de esta información y la duración del video es de 15 minutos máximo. Ahora, ¿la propuesta es cuál? La propuesta es que esto lo hagan en grupos de a 3 personas. Un grupito de 3 personas tienen 15 minutos, entonces graben el video. Condiciones del video, pues que sean de ustedes, muchachos. Que el video salgan ustedes contándonos lo que estudiaron y lo que vieron de toda la información. ¿Eso qué vamos a hacer con ese material? Lo vamos a traer aquí, ya miramos qué día lo traemos, y ese día están todos cordialmente invitados, papitas y gaseosas, y vamos a venir a ver televisión aquí, muchachos, a ver los videos de todos, a ver qué nos cuenta cada grupo de esta información. ¿Es claro lo que les acabo de explicar, muchachos? ¿Es claro lo que acabamos de hablar? Perfecto, profe, claro, es preciso. Listo, sí, y aquí le colocamos luces oscuras, apagamos luces y todo, y le corremos las cortinas, hacemos de todo pues, para que nos veamos como en una sala de cine. ¿Te gusta así, Juan Pablo, o no? Sí. Listo, qué bien, qué bien. Muchachos, entonces, fecha de entrega. ¿Cuándo venimos a ver televisión? ¿Cuándo quiere que...? Profe, una pregunta, ese decreto es del 2020, ¿no? Sí, mira, nuestra resolución queda acá. Esta resolución de 70 es del 2019, ¿sí? Cuando leas la resolución te vas a dar cuenta que hay una particularidad en el tema de impuestos, y es ¿cuál? La DIAN saca un documento de estos pidiendo información exógena, lo saca 2 años antes y dice, mire, esta resolución de 2019 va a aplicar para la información que me entregan correspondiente al año 2020. ¿Y cuándo entregan el año 2020? En el año 2021. Por eso dice 2019, Juliana. Listo. Fecha, muchachos. Fecha de entrega. ¿Sacamos calendario o qué? Sí, toca. ¿Toca con calendario de maldición o Juan Esteban? Bueno, ¿dentro de 8 días o qué? No, profe. Profe, no, ¿qué es eso? Qué matanza. Sí ve como tiene uno que hablar con ustedes para que... La cosa que tenía estaba bien. Creo que se va a hacer la segunda nota. Sí, la segunda nota, Bernardo, esa es la idea, hermano. Que
que organicemos con este y con lo que llevamos ahí en la segunda nota, esa es la idea. 26. Pues no sé. Lo que pasa es que yo pongo el 26 para presionar, a ver si ustedes abren ese micrófono y hablan. No, pues que un video de 15 minutos requiere trabajo. Claro, yo lo sé. Y edición, porque somos personas en sitios diferentes, entonces toca pintar el video, pero Sí. tiempo, claro. ¿Saben por qué puse para el 26? Para escucharle la voz a todos. Es que hay que provocarlos para que abran el micrófono. Es que uno les dice, ¿qué opina de esta sociedad? Y todo el mundo queda callado. Profe, pero está mirando el calendario de marzo. Sí, claro. El 26 dentro de 8 días. No, pero la primera semana de abril. Un ojo para Semana Santa, no. La primera de abril es Semana Santa. Yo lo veo como difícil ese día. Yo propongo viernes 9 de abril. Viernes 9 de abril. Eso, sí. Sí, profe. Yo propongo el viernes 16 de abril. No, yo creo que el 16 nos queda muy lejos, Manuel. Yo apoyo ese 16, profe. El viernes 9 de abril. El 9 está bien. Sí, no muchachos, mira. Vale, yo creo que el 16 nos queda muy lejos. El tiempo del video porque es que 15 con profe, 15 minutos es mucho tiempo. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Vamos a ver los nuevos actores. Además, como uno le dan nervios, dice todo en un minuto, se queda sin que decir. Mire, lo mejor es que vamos a ver los nuevos actores y las nuevas actrices. Eso es lo mejor del tema. No, oiga muchachos, yo pienso que una buena fecha es el 9 de abril. ¿Por qué? Mire, no es un mes, pero si son 20 días, muchachos, estamos a 19. Yo pensaría que en 3 semanas logramos hacer 15 minuticos. 5 minutos cada semana, yo creo que sí, o no. No, pero que eso es mucho tiempo de video, por lo menos que sean máximo 10 minutos, porque es que, imagínense, todos vamos a hablar de un mismo tema, entonces mucha gente se va a quedar sin tema para que sean 15 minutos, me parece. No, dale una mirada a la resolución y verás. 10 mínimo 5. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, pues, vean muchachos. Hagamos lo siguiente. Para el 30. Les digo Vean. obsesionada con el 5. Les propongo lo siguiente. Hagamos esto. Dejémoslo para el 9 de abril. Y el tiempo lo discutimos bien dentro de 8 días. Entonces les propongo lo siguiente. Denle una mirada, una ojeada a esa resolución. ¿Cómo está? ¿Cierto? En internet hay muchísima información al respecto. Hay exceso de información. Vaya y mire videos porque hay videos muy buenos. Entonces ahí se puede documentar un poquito del tema. ¿Cierto? Y dentro de 8 días, cuando ustedes ya más o menos miren la cantidad de material que hay y lo que pueden ustedes explorar, validamos si 15 o 10 minutos. ¿Les parece? De una prueba. Sí, está bien. Bueno, te envías un documento, porfa. Listo, vale. Les mando los documentos, les mando los linksitos donde está el documento para que lo puedan descargar. ¿Vale? Una pregunta, ¿va a subir la clase a YouTube esta vez o la va a subir en el Drive? Venga, ¿cómo les fue con el YouTube? ¿Mejor YouTube o mejor el Drive? Profe, YouTube, súper. Sí, mejor. Listo. Entonces tengo 2 tareas. Una, subir la clase a YouTube. Esa es una. Y la 2, los archivos con las resoluciones. ¿Cierto? Listo. Vale. A mí sí me toca hacer la tarea para hoy, ¿sí o no? Y ustedes para el 9 de abril, les dan mucho tiempo. No, vea qué corazón el de Bernardo, ¿sí ve? Bernardo, feliz día al hombre, hermano. Está muy generoso conmigo. Ay, feliz día al hombre. Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que por hoy no es más. Les dejamos la tareita, voy a subir este archivito también para que lo tengan en cuenta, lo voy a subir también allá al grupito del WhatsApp, les mando los links en un momento y entonces me comprometo a subir a YouTube la información, la clase de hoy, ¿listo? Perfecto. Vale. Gracias, profe, feliz noche. Les deseo lo mismo a ustedes, una feliz noche. Me gusta haberlo escuchado. Lo mismo, Jenny. Bernardo, me gusta haberlo visto. Feliz día. Uy, venga, ¿quién me falta? Venga, vaya así. Gracias, Bernardo, lo mismo. ¿Quién me falta, muchachos? Venga. Muchas gracias, lo mismo, mijo. Cuídense mucho. Mariana Vargas. ¿Mariana Vargas vino? ¿No la vi?
Lady Joana Mayorga, sí la vi. Yo creo que... Eso. Sí, Muy señor. bien, yo sí te vi que entraste por ahí. Gina Aliena Cardona, no la vi, no sé si entró. Ya reviso aquí el video que tengo. Y tengo Valentina Regalado. ¿Valentina vino? No, me pareció que no. Creo que no. Listo. Ok. Feliz noche para todos, que descansen. Muchísimas gracias.